La promesa del Espíritu Santo viene por la fe, y la obra del Espíritu Santo se hará posible en nosotros de acuerdo a la fe misma que es impartida a nosotros. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La función de la ley es hacer posible que el pecado abunde. O sea, para que el pecado esté delante de nosotros o nos demos cuenta de él. Pero, ¿quién realmente trae la convicción del pecado en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que tiene el poder de traer convicción al corazón endurecido de todo ser humano. Escucha algo interesante. La Biblia dice que más engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Y el pastor Alonso Jones en una cita dice que el corazón humano es más engañoso, inclusive que el mismo Satanás. Satanás es el padre del arte del engaño, pero más engañoso aún que Satanás es el corazón humano. Pregunto, más allá de las artimañas de Satanás, ¿de quién debemos tener sumo cuidado? De nuestro corazón. La mente del yo es más engañoso que el propio Satanás. Ahora bien, no es mi intención hablar de la personalidad del Espíritu Santo, pero sí tocar el punto de cuál es su función en la justificación por la fe, o qué papel realiza el Espíritu Santo en la obra de Dios con nosotros, así como fue con Cristo. San Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vemos que es el Espíritu Santo quien te lleva o quien te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú nunca podrás convencerte de pecado, o tú no podrás convencer a nadie de pecado, ni siquiera tú mismo. Todo el reconocimiento de ese trabajo es del Espíritu Santo. No te dejes engañar por tu propia mente carnal, que piensa que en cualquier momento puedes dejar algún pecado o algún mal hábito. No lo puedes hacer. Tarde o temprano te darás cuenta de que ya no ves a tu pecado, ese que has hecho continuamente, con el mismo horror con el que lo veías al principio. De tal manera que ya no te parece tan terrible y solamente el Espíritu Santo hace posible la convicción de pecado. La ley te presenta el pecado, pero el Espíritu Santo te convence de él. Y después, la ley y los testigos te señalan que mires a Cristo, pues en Cristo hay gracia sobreabundante. Así donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios está en Cristo. Ahora leeré algo muy importante acerca del Espíritu Santo, deseado de todas las gentes, páginas 622 y 625. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo, pues el Espíritu, el Salvador sería, por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención
de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino, que es Cristo, el poder divino, el poder de Dios. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Dos cosas muy interesantes aquí. Solamente es por el Espíritu de Dios que el pecado es vencido. Hay victoria sobre él, sobre su poder. Y que Cristo puede impartir su justicia a su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Leeremos San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos que toda la obra del Espíritu Santo se relaciona con la verdad, y la verdad es Cristo. Él dice que nos guía, pero Él no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu Santo oye, habla, convence, dirige, pues el Espíritu Santo no se revela a sí mismo o no da testimonio de sí mismo. Así como Cristo no se reveló a sí mismo o dio testimonio de sí mismo, sino que da testimonio del Padre. Es decir, Cristo revela al Padre y el Espíritu Santo revela al Hijo del Hombre, a Cristo. No se revela a sí mismo, por lo tanto, la obra que el Espíritu Santo hace es hacer efectivo que la palabra de Dios haga su efecto en nuestros corazones y quite de nosotros el corazón de piedra y ponga un corazón de carne o otro corazón de Cristo. En otras palabras, hace posible quitar nuestra mente carnal o natural y poner en nosotros la mente de Cristo. Una mente sensible a la voz del Padre a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo convence de verdad, la verdad acerca del carácter del Padre revelada en Cristo y la impregna, la imprime en nosotros y hace el milagro del trasplante de corazón y darnos el corazón de Cristo o la mente de Cristo y nos hace participantes de la naturaleza divina. O sea, teniendo la mente de Cristo. Y recordemos que únicamente teniendo a Cristo personalmente en nosotros, podemos tener su mente en nosotros, un consolador que reprende y consuela. Para finalizar, escucha estas palabras de Alonso Jones en el Boletín 11 de 1893. Recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Pero quién nos la trae? El Espíritu de Dios. Y cuando tenemos eso, Cristo mora en el corazón. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien trae la presencia personal de Jesucristo. Y al traernos su presencia personal, lo tenemos a Él mismo. Así, es con la mente de Cristo con la que podemos comprender. Esto es muy importante, escucha. Con la mente de Cristo que podemos comprender, investigar y revelar las cosas profundas de Dios que Él trae a nuestra comprensión y expone en su llaneza ante nosotros. Eso es lo que hemos de tener a fin de disfrutar de la presencia de Cristo, a fin de tener la justicia de Cristo,
a fin de que podamos tener la lluvia tardía, a fin de que podamos dar el fuerte pregón. Me encanta esta cita de Alonso Jones, pues veo en ella un resumen o una introducción resumiendo todo el mensaje que presentó en los boletines subsiguientes. Aquí vemos que es por medio del Espíritu Santo que Cristo mora en nosotros y nos trae la convicción de la obra redentora, tanto de la presencia personal de Cristo en nosotros y toda convicción de justicia y de juicio.